Hago este video para expresar el por qué millones de colombianos no somos uribistas, no seremos uribistas y jamás apoyaríamos a un candidato que tenga relación con esta corriente o movimiento político. Bueno, para empezar, quiero presentarme antes de que empiecen a tildarme de guerrillera, perezosa, vaga, marihuanera, oñera, porque esos son normalmente los adjetivos descalificativos que usan los uribistas cuando no tienen absolutamente nada más que decir. Entonces, bueno, mi nombre es Diana Lizarazo, soy estudiante de Psicología de último semestre de la Universidad Nacional de Colombia, egresada de un colegio público, soy perteneciente de la ciudad de Bogotá y soy del estrato 2. Creo que esto es un deber que tengo como ciudadana y un deber que tengo como académica de mostrar el por qué el uribismo es un cáncer que está destruyendo la democracia y que está destruyendo nuestro país y que ya lo ha destruido. Solo que para algunos no es muy claro. Entonces, bueno, una de las razones del por qué jamás sería uribista y jamás apoyaría el uribismo es los vínculos que ha tenido Uribe con el paramilitarismo. Recordemos que la mayoría de víctimas del conflicto armado han sido causados por grupos guerrilleros y grupos paramilitares. Los grupos paramilitares, por su parte, han sido los que más han causado muertes por asesinatos selectivos, por masacres, los que más han causado desplazamientos y violaciones en comparación con los grupos guerrilleros. Con esto no estoy justificando los actos de los grupos guerrilleros porque también me parecen absolutamente despreciables. Solamente estoy tratando de ayudarlos a concientizar de por qué para algunos uribistas, el paramilitarismo fue un mal necesario, pero fue un mal necesario que cobró la vida de más personas de las que cobró los grupos guerrilleros. Aprovecho también para mencionar que jamás apoyaría el candidato que es apoyado por un sicario como Popeye, uno de los más sanguinarios que ha tenido este país. ¿Quién en su mente apoyaría a un candidato que es apoyado por un asesino como ese? Bueno, otra de las razones por las cuales no soy uribista y jamás seré uribista es porque, como sabemos recientemente, en periódicos de gran importancia internacional como el New York Times, se ha resaltado los vínculos que ha tenido Uribe y su familia con grupos narcotraficantes y con Pablo Escobar. Jamás apoyaría a un presidente que promovió el narcotráfico y que causó tantas muertes en mediados de los 80, mediados de los 90, a causa de la violencia y el narcotráfico. Bueno, otra de las razones por las que jamás apoyaría el uribismo es porque me duele saber que en este momento hay 10.000 madres en todo el país que están sin sus hijos, gracias a que en el gobierno de Uribe se incentivó más la entrega de resultados por parte de las Fuerzas Armadas, que ayudó a que 10.000 falsos positivos hoy jóvenes no estén con sus familias y hayan muerto sin tener nada que ver con este conflicto armado. No apoyo a Uribe y jamás seré uribista porque me parece el colmo que en 8 años de gobierno 2.400.000 personas fueron desplazadas por el conflicto armado. Nos quejamos de que Venezuela, la crisis económica que está sufriendo el vecino país, que realmente también me duele mucho, ha causado desplazamiento hacia otros países, pero durante el gobierno de Uribe también hubo esa cantidad de desplazamientos a países cercanos como Venezuela, como Perú, Ecuador, entre otros. No apoyo el gobierno de un expresidente que durante 8 años causó 3 millones, perdón, porque tengo el dato exacto, 3.374.270 víctimas del conflicto armado, una cifra histórica en toda la historia del conflicto armado en el país. Bueno, no apoyo tampoco el uribismo, ni jamás apoyaría el uribismo, porque durante 8 años de gobierno, Uribe jamás hizo absolutamente nada para mejorar la calidad de vida de personas en regiones vulnerables como el Chocó y la Guajira, en donde aún hoy hay niños, hay jóvenes, hay mujeres y hombres que están muriendo de sed y de hambre. Jamás sería uribista y jamás apoyaría el uribismo porque estoy en total desacuerdo de que mágicamente se enriquezcan los hijos Tomás y Jerónimo de Uribe gracias a decisiones políticas que los favorecen, por ejemplo, en la compra de terrenos que los vuelven zona franca y que multiplican, triplican
hasta por 100 el valor de sus terrenos, ayudándoles a que pues tengan más dinero, más del que ya tenían. Jamás apoyaría un movimiento que se vio envuelto en el escándalo de agroingreso seguro, que desfalcó al Estado, que causó miles de pérdidas y que simplemente buscó el enriquecimiento de los grandes terratenientes que ya tenían dinero, mientras se les dio cifras miserables de apoyos económicos a los campesinos que realmente lo necesitaban. Jamás seré uribista y jamás apoyaría el uribismo, porque durante los 8 años de gobierno, 49 instituciones públicas fueron expropiadas. Sí, Uribe le encanta hablar de expropiación y estar en contra de Petro, porque él promueve la expropiación cuando durante su gobierno 49 instituciones como Telecom, Bancafé, Banco Gran Ahorrar, fueron expropiadas, fueron vendidas a empresas privadas. Recordemos que los fondos que reciben las empresas públicas van al Estado. Entonces, él lo que hizo fue entregarle esos fondos, ese dinero, a entidades privadas para que se siguieran enriqueciendo. Bueno, jamás apoyaría el gobierno de un expresidente que cambió la Constitución para ser reelegido. Intentó hacerlo de nuevo en el 2009, pero gracias a Dios no pudo, para ser reelegido por segunda vez, o sea, tener 3 mandatos. Eso es dictadura. Nos quejamos de que en el vecino país tenemos una dictadura cuando aquí ya una persona lo intentó. Y como no lo logró, entonces en el 2010 puso a su ahijado político Juan Manuel Santos, que gracias a Dios le dio la espalda, y en el 2014 lo intentó otra vez con Óscar Iván Zuluaga, que gracias a Dios no ganó las elecciones, y ahorita en el 2018 lo está intentando otra vez con su nuevo títere, Iván Duque, un candidato absolutamente con 0 experiencia en gobernabilidad, que obviamente, que no es secreto para nadie, es un títere de Uribe y va a hacer lo que Uribe le diga, cuyas propuestas están enfocadas en volver trizas el acuerdo de paz, porque aunque diga que no, ya varios uribistas han mencionado que definitivamente lo que quieren es volver trizas el acuerdo de paz. ¿Qué pasa si llega a pasar que se vuelva trizas el acuerdo de paz? Vamos a volver a la misma violencia de antes. Mucha gente critica el gobierno de Juan Manuel Santos, pero para mí una de las cosas que más destaco fue que durante su gobierno se redujo en un 80% las víctimas por el conflicto armado. Personas que hoy no... esa es la cantidad increíble de personas que no han muerto, de familias que no han derramado lágrimas por perder un ser querido por causa del conflicto. Iván Duque y Álvaro Uribe son los que quieren retornar a esa violencia para que personas sigan muriendo y derramando lágrimas. Eso es inaudito para mí. Tampoco un candidato que abiertamente ha promocionado la extracción minera y el fracking en el país. Bueno, yo tuve la oportunidad hace 2 meses de viajar a Chocó y realmente fue muy triste ver cómo la minería ha vuelto absolutamente añicos los ríos Atrato y Río Quito. Es triste ver cómo las familias, su único medio de alimentación son los peces que hay en el río, consumen esos peces que están absolutamente llenos de mercurio y contaminados. Yo no quiero que ese escenario se siga repitiendo en otros lugares del país. Tuve la oportunidad el semestre pasado de estar becada en los Estados Unidos y viajé por muchas partes de Estados Unidos, pero realmente creo que nada se equipara a la belleza ambiental que tenemos en el país. Es algo que realmente debemos cuidar nuestros páramos, no debemos cuidar nuestros bosques, debemos cuidar nuestras selvas, porque ahí está la riqueza biodiversidad que nos caracteriza en el mundo, que deja que nos sigan hablando que nos sigan creyendo que nosotros somos unos narcotraficantes, consumidores de cocaína, el país más violento del mundo, porque tenemos cosas que realmente por lo que nos reconocen a nivel internacional, que es esa belleza, esa plurimulticulturalidad y esa riqueza biodiversa que tenemos en el país. Y es algo que Iván Duque con sus propuestas quiere destruir. También estoy en desacuerdo que una de sus propuestas sea unificar cortes, haciendo que muchos de los procesos que tiene Álvaro Uribe desaparezcan o pues finalmente se llegue a la impunidad. Aparte de eso, pues aprovecho para decir que jamás seré uribista y jamás apoyaría el uribismo, porque jamás apoyaría un
expresidente que actualmente tiene más de 280 investigaciones en su contra. Una persona inocente no debería tener esa cantidad de investigaciones, o sea, pongámosle lógica a las cosas. Bueno, finalmente, pues tampoco apoyaría al gobierno de un expresidente que está involucrado en 3 crímenes que fueron declarados de lesa humanidad: la masacre del Aro, la masacre de la Granja y el asesinato de Jesús María Valle, que fueron perpetuados durante su gobierno en la gobernación de Antioquia. Entonces, bueno, esas son una de las más importantes razones para mí, porque jamás seré uribista y porque definitivamente el uribismo ha sido una plaga para la democracia en este país. Me podría quedar aquí hablando acerca de cosas como la Ley 100, la reforma laboral, entre otras que también han sido, pues, cierta manera, culpa de nuestro expresidente Álvaro Uribe. Pero entonces hoy llamo a todos los que votaron por Sergio Fajardo, a todos los que votaron por Humberto Lacalle y a todos los que votamos por Gustavo Petro para que nos unamos. Es hora de evitar que este tipo de cosas que ya les acabé de mencionar anteriormente se vuelvan a repetir, porque si Duque queda de presidente se van a volver a repetir. En 8 años Uribe no logró absolutamente nada positivo para el país. Acabar con la guerrilla no la acabó. La vino a acabar Juan Manuel Santos con el acuerdo de paz y se está en proceso, ¿no? No podemos decir que también ya estamos en paz y somos un país perfecto, porque no es así. ¿Sí? Un conflicto de 60 años no se puede acabar en 4 como si nada. Pero es un inicio, es un comienzo para el cambio de nuestro país. Los invito a que nos unamos en torno a lo que nos une, lo que nos debería unir, que es la lucha por una educación de calidad para todos y todas, la lucha por la defensa del medio ambiente, la lucha por la defensa de las poblaciones más vulnerables históricamente, las personas que viven en esas regiones apartadas en donde no llegan los recursos, porque se pierden los recursos. La lucha por los afrodescendientes, la lucha por las mujeres que aún siguen siendo victimizadas en el país, la lucha por los niños y niñas que se están muriendo de hambre, que están viviendo en condiciones infrahumanas, la lucha por la gente pobre, porque realmente es injusto que mientras unos están pudriendo de dinero gracias a la corrupción, otras personas estén muriendo hoy de física y pura hambre. Los invito a que nos unamos por lo que realmente nos tenemos que unir, que es el bienestar del país. Les recuerdo que el país es primero, antes de cualquier orgullo, antes de cualquier pensamiento de no voto por Petro porque Petro es ateo, o porque Petro nos va a volver como Venezuela. Démonos cuenta que ya en algunas regiones del país somos Venezuela y que las decisiones que tomó Álvaro Uribe en el pasado hizo que en muchas regiones ya seamos peor que en Venezuela. Recordemos ese tipo de cosas, no nos dejemos engañar por la campaña sucia del uribismo, que realmente es sucia y me molesta en el alma que tengan que recurrir a mentiras, a falacias, a burlas para promocionar a su candidato, porque jamás, creo que en toda esta campaña electoral jamás he escuchado a un uribista defender alguna propuesta de Duque, porque siempre las únicas razones para votar son el miedo que nos han fomentado el uribismo, el miedo a querer volvernos como Venezuela, ser un país comunista, ser un país castrochavista, que son mentiras, son falacias que realmente no tienen ningún sustento. Los invito a que votemos inteligentemente, que votemos por la gente más vulnerable, que votemos por nuestro país, por nuestro ambiente, por nuestra educación, por condiciones dignas de trabajo, por condiciones dignas de salud. No siendo más, mi invitación especial es para las personas que se abstuvieron de votar. Abstenerse de votar es favorecer el fraude electoral. Otra de las cosas por las cuales jamás sería uribista. Mágicamente, sistemáticamente aparecieron errores que en la mayoría de los casos, yo diría que en un 90% o más, beneficiaban al candidato Iván Duque. Cifras que a mi parecer fueron demasiado infladas y que no muestran la realidad democrática de nuestro derecho al voto. Entonces los invito a que nos unamos a luchar en contra de lo que para estos últimos 16 años ha perjudicado al país: la corrupción, el narcotráfico,
los asesinatos, el paramilitarismo que representa al movimiento uribista. Un abrazo y espero compartan este video con las personas que aún tienen dudas de si apoyar o no a Duque. Definitivamente apoyar a Duque no es una opción, no es una opción inteligente para el bienestar del país. Luchemos juntos por una Colombia humana, yo sé que se puede, yo sé que si luchamos juntos podemos volver a Colombia un país mejor, un país para todos, un país incluyente, un país con educación, un país con condiciones de vida favorable para todos y todas. Un abrazo y Dios los bendiga.